El protagonista de este reportaje es un Simca 1200 LS Break, que era la versión familiar de la berlina Simca 1200. Esta unidad sigue perteneciendo a la misma familia desde que salió del concesionario en 1977, y gracias a ella ha sobrevivido del desguace. Para completar la gama en España, en octubre de 1974 apareció el Break. Como en 1974 era el primer año completo de la llamada crisis del petróleo, se lanzó una versión capaz de usar gasolina normal, 85 octanos en esos momentos, similar al GL, que se denominó LS. La adaptación del motor consistía en un nivel de compresión algo más bajo. Lógicamente, este LS, gasolina normal, era el modelo más bajo de la gama. Con todos esos cambios, lo que desapareció de la gama Simca 1200 fue paradójicamente el motor 1200, ya que el LS montaba el de 1118 centímetros cúbicos con el que este modelo apareció en Francia. Los acabados interiores eran los propios de un coche de tipo medio, y su quinta puerta, unida a la posibilidad de poder abatir los asientos traseros, le daba la practicidad buscada. En el vídeo de hoy vamos a grabar un Simca. ¿Qué modelo es? 1200 EOS familiar. ¿Es el familiar? Sí. ¿Y de qué año es el coche? La matrícula es del 5 de agosto de 1977. Fijaros que es la versión familiar. ¿Quedan muchas unidades censadas en España? Muy pocas se han sobrevivido ya. Y este modelo en concreto es un modelo que tampoco se fabricó mucho. Sí, correcto. Abundaba más el modelo berlina. El modelo berlina, que lo tenemos al fondo, abundaba mucho más que este. Sí. Este es muy raro de ver. Y luego todavía hay algunas series un poco más largas que fueron unas series especiales, sí, que fueron ambulancia y coche fúnebre. En el Salón del Automóvil de Barcelona de 1972 se presentó un Simca 1200 ambulancia, con mayor distancia entre ejes. La prensa comentó que tal vez era el presagio de una versión familiar, como así fue, aunque fue 2 años más tarde. El cristal de atrás era un poco más ancho para que cabiera la cabina, o en ese caso si era un coche fúnebre o un ataúd. Curioso, o sea que estos vehículos se hicieron muy pocos. Todavía sobreviven menos. Sí, de las de ambulancia y de coches fúnebres. Todavía sobreviven menos. Bueno, pues ya vamos a empezar ya a ver la parte mecánica del vehículo. Se lo estrenó mi padre. Sí. Y bueno, yo he intentado mantener todo lo que he podido original. Sí. Y bueno, lleva, pues cuesta 256.000 kilómetros. 256.000 kilómetros. Sí, ¿de qué año es el coche? De 1977. La pintura del vano motor y todo es original. Bueno, está repintado, pero sí, es el color original. Sí. Después, ¿qué nos puedes comentar del motor? ¿Lleva carburador? Sí, lleva un carburador, es un carburador simple, no es de doble cuerpo. Sí. Y bueno, el sistema es este, porque representa que este motor ya no es el original, porque se estropeó. Este originalmente llevaba 1118, sí, pues, que por motivos ya de desgaste se sustituyó por un motor también de la casa Chrysler, que sí, es original también de Simca y Talbot y Don Grupo Chrysler. Sí. Y ahora lleva un 1294, sí, que es el mismo motor que otros que llevaban Chrysler 150 y algún otro de la época también. Vale, del mismo grupo. Es el motor es original del 150. Sí, sí. Luego aquí tenemos la botella de expansión. Sí, este lleva una botella de vaso de expansión, pero ya lo llevaba originalmente, y esta botella es original de la época del coche. ¿De qué material está hecho? De cristal. Es curioso porque estos vehículos lo tenían de cristal. Sí, hay algunas otras marcas que también lo llevaban de cristal, desconozco cuáles, ¿eh? Sí. Pero sí. Aquí tenemos el servofreno. Sí. Porque hay dos vasos independientes. Hay dos vasos independientes, sí, del servofreno. Sí. Y antes llevaba embrague hidráulico, que se sustituyó por un embrague de cable porque daba problemas. Sí. Es la única, de las pocas cosas que no lleva original. La zona del embrague, ¿dónde la tenemos? El bombín del embrague. Pues sería esto de aquí. Sería sí, todo esto de aquí, sería el embrague que va por cable, que sí, me parece que, si no recuerdo mal, el mecánico que lo adaptó dice que llevaba un embrague de 124, que se adaptaba perfectamente. Sí.
las vemos el Bueno, alternador? aquí correa no lleva correa porque el ventilador es eléctrico. Sí. Solo lleva correa del alternador que está, pues bueno, está un poco escondida, no se ve. Se ve un poco por aquí. Aquí atrás. Esa es la correa que da el alternador. Solo lleva aquí la distribución es por cadena. Distribución por cadena, aquí tenemos el filtro del aceite. Sí. Vemos el alternador, está aquí en la parte inferior. Sí, no, casi no se ve, está escondido debajo. Está aquí, sí. claro. No, esto sería el velcro y el alternador está abajo. Debajo del velcro. Está debajo del velcro. Debajo del velcro, vemos aquí el radiador. El ventilador en esa época ya eran eléctricos, se abre por termocontacto. El Simca 1200 LS Break salía de fábrica con un motor delantero transversal inclinado 41 grados hacia atrás, con una cilindrada de 1118 centímetros cúbicos, y la culata era de aluminio. Tenía un cigüeñal sobre 5 apoyos. El rendimiento era de una compresión de 8,2 a 1, la potencia 52 caballos DIN a 6.000 revoluciones por minuto. La situación de las válvulas era en culata, paralelas, en línea e inclinadas. La situación del árbol de levas era lateral en el bloque. El mando del árbol de levas por cadena de doble eslabón. Accionamiento de las válvulas mediante empujadores, varillas y balancines. De fábrica salía con un carburador monocuerpo vertical Weber Bresel 32. Bomba de gasolina mecánica, filtro de aire en seco de papel. Lubrificación mediante bomba de engranajes. Aquí tenemos el agua de los limpias. Esto es el vaso de limpia parabrisas y estos son unos fusibles que se añadieron extras, sí, que representan que son por las luces de largo alcance para reforzar la instalación. Luego aquí debajo, esta pieza dorada. Esta pieza dorada. Aquí. No, esto sería la bomba de limpia parabrisas. Sí. Aquí, por aquí, esto es la abertura del capó, sí. Y estos son fusibles añadidos de la instalación eléctrica de la radio para reforzar la instalación, que era un poco precaria y sí, bueno, y se reforzó un poco, pero es original, ¿eh? Los fusibles también son originales, sí, de la época, que son 4 o 5 fusibles. No hay caja de fusibles. No hay aquí. Caja de fusibles, esto era tal cual de origen. Sí. Luego aquí tenemos el filtro de combustible. Sí. Sí, esto es un filtro de combustible, sí, porque también, pues, como los depósitos, esto no lo llevaba de serie, esto se puso en época posterior. Sí. Representa que esto es un filtro que ayuda, pues, a que no se empoce el carburador, porque los depósitos de la época, pues, ya llevan también impurezas, cuando son tan viejos, pues ya llevan impurezas y, pues, bueno, sí, se puso. Aquí tenemos el filtro del aire, ¿no? Sí, este ya es un filtro ya más moderno, no es el original porque ya iba con el motor nuevo, y es un filtro, pues ya, no es del grupo, es de Simca también, bueno, sí, de Chrysler, pero sí, es eso que llevaba la época. ¿Cuántos caballos tiene el coche? Esto, si no recuerdo mal, llevaría unos 70 caballos, 75, no sé, sí, bien ahora, no sé exactamente. Aquí tenemos lo sí, que es la placa de fabricación, sí, y el número de serie. El número de serie sería el 4015, la unidad esta, sí, de esta serie. Puede ser, yo aquí ya no lo sé porque tampoco son cosas que... 4015. Tampoco... Luego tenemos lo que es la entrada de aire para el habitáculo, sí, los limpias cromados. Sí. Esto no, a esa época ya empezaban a mezclarse con negros. Sí. Y por esto todavía os llevaba cromados. Luego también lleva los sí, marcos de los cristales, sí, eran cromados, ¿no? Eran cromados, luego con el tiempo se han deslucido. Sí. Luego estos vehículos también tenían vierteaguas. Sí, correcto. Fijaros que tienen los vierteaguas. También durante muchos años, esto mi padre lo utilizaba como vehículo de trabajo, se puso una vaca, sí, que aquí se llevaba bueno, mi padre era albañil y se llevaba... Sí, pues de todo y más. Se habían sí, llevado tabuones, se habían llevado máquinas, se había llevado de todo aquí, sí. Luego tenemos los retrovisores también cromados. Sí, estos son original del coche, son de la misma época. También tenemos estas defensas cromadas. Estas defensas también. Esta me parece que se puso a posterior, esto no lo llevaba sí, de serie, pero se puso de... Este, como era un modelo básico, iba sin estos intermitentes y sin la moldura cromada. Pero en la restauración se ha puesto porque, pues bueno, también algunos sí, modelos lo llevaban de serie y
y se ha puesto. Pues originalmente este coche, pues bueno, los faros de doble alcance, de largo alcance nos llevaba, Sí. y se añadieron posteriormente, porque Se han añadido. sí, esto sí que es origen de todos estos faros. Y los antiniebla también. También, los antiniebla son de reforma posterior, porque, claro, este coche iba mucho a la parte de avenida con el tema de la niebla y Sí. eso, pues se pusieron a posterior. ¿Qué diferencia hay entre este modelo, que es más familiar, de este otro que no...? Bueno, digamos que otro era el modelo berlina, que Sí. también en casi todos los aspectos son parecidos, menos en la parte de atrás. Sí. Esta era la versión familiar. Era la versión familiar, sí. Toda esa versión familiar solo era 5 plazas, ¿eh? No había ningún modelo que tenga constancia Sí. yo que hubiera otro sillín posterior, ¿eh? ¿El entero? Sí. El maletero, bueno, este variaba más, porque el otro representaba que perdía un poco más de volumen al ser así. Sí. Pero pues, como no llevaba bandeja originalmente, la bandeja se puso posteriormente, pues bueno, ahora la bandeja pues también bueno, es abatible y eso. Una bandeja abatible, sí. Esto es un invento esto se lo puse yo, esto no lo llevaba, esto mi padre en toda la vida cuando lo llevaba él, esto era pues un maletero simple y llanamente. No había protección para... No había para nada, nada. Antes no se enviaban... No se ponían esas cosas. Sí. En esa época no se ponía. Y bueno, y ya está. Pues puse también unos reposacabezas que no los llevaba de origen. Son añadidos estos reposacabezas, estos son añadidos, sí. Mucho más cómodo para la época. Para luego... la época, sí. Esto también es pivoto de matrícula, Sí. que también, pues bueno, esto es de origen, esto sí que es de origen. Y bueno... los pilotos estos traseros... Sí, estos son de origen porque los últimos modelos del 5000 familiar, el Break en este caso, ya no llevaban una banda plateada. Sí. Pero los pilotos son de eso. Sé que ha habido alguna reforma, alguno que como no se encuentran porque cuestan de encontrar, o había adaptado hasta modelos de otras marcas y todo, parecidos a otras marcas. Pero esto es un LS. Esto es un LS familiar. Cromado. Los modelos LS familiar, sí. La cerradura cromada, para golpes cromados. Sí, sí, todo esto. Aquí se diferenciaba también de una otra diferencia de berlina, es que los paragolpes de atrás, como al subir la puerta tocaban, no se podía poner las bandas de esas de goma como llevaba el familiar. En ese caso no lo puede llevar porque el portón le tocaría. Entonces inventaron pero esto es de origen. El consumo de gasolina por ciudad era de 11,83 litros a los 100 y el consumo por autopista era de 9,33 litros a los 100 kilómetros. El depósito de combustible tenía una capacidad de 42 litros. Luego aquí tenemos el depósito de combustible, va con llave. Sí. También lleva un tapón cromado. Iba con llave, sí. Ahora para cerrar. No, bueno, va un poco... Hay que hacer trampa a veces ya con los años. Luego aquí tenemos la... Sí, el faro de niebla de atrás, la instalación de antiniebla, sí. Esto también es reforma posterior. Aquí abajo hay una rueda de repuesto, también como todos los Syncas llevan atrás. Rueda de repuesto. Esto no varía, la estructura es la misma. En la parte trasera tenemos frenos de tambor, ruedas independientes con barras de torsión transversales cruzadas entre sí, brazos de suspensión longitudinales remolcando las ruedas, barra estabilizadora, además de amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto. Este ya llevaba servofreno que ayuda mucho más a la frenada. Sí. Oye, esto ya es de origen, esto ya es de origen. Y bueno, la historia es que este coche lo estrenó mi padre, pues como he dicho antes. En la parte delantera tenemos frenos de disco y en la suspensión delantera ruedas independientes con barras de torsión longitudinales regulables, triángulos articulados formando paralelogramos y barra antibalanceo, además de amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto. La velocidad máxima anunciada por el fabricante era de 138 km/h, a 5.700 revoluciones por minuto.
de la época, porque ya, pues evidentemente Sí. la de la época ya se estropeó. Y hubo demás, pues, Luego sí. aquí lleva los mandos de la Sí, de la calefacción. calefacción, sí. Aquí estos botones de la parte Estos central. son de las luces de largo alcance y de que el electricista que los adaptó Sí. lo puso independiente por si quería, pues, encender o no encender. Claro. Y entonces y otro es la instalación de antiniebla. Luego aquí tenemos el cambio de marchas. ¿Cuántas Sí. velocidades? Son 4 marchas. 4 más una atrás. Esto de aquí es el... Es un altavoz simple que está desconectado porque ya los altavoces van con la bandeja. Esto sería el cenicero, ¿no? Esto sería el cenicero, que por supuesto está vacío. Y luego aquí tenemos el velocímetro que marca 200 Sí. kilómetros por hora, 8000 revoluciones por minuto, Sí. tanque de gasolina, el voltímetro, Sí. temperatura del refrigerante y en la parte superior el reloj. Correcto, sí, sí. Luego aquí vemos el volante de Sí. 3 radios, Sí. luz de cortesía en la parte de Sí, había algún modelo que llevaba una atrás también, pero en este Sí. caso no. Luego aquí tenemos los parasoles también sí. de serie, que este llevaba espejo, Sí, los agarradores sí. para los Este lo ocupantes llevaba de serie y esto fue una reforma posterior también de un coche más viejo que se dio de baja y llevaba esos accesorios que os adaptamos aquí. También era Sí. un coche también de la época, de un Simca también. La puerta vemos que está forrada, también con una especie de piel. Sí. Luego ventanillas manuales, las entradas del aire de la calefacción. No, y no aquí es calefacción, esto solo es entrada de aire de fuera. no había calefacción. No, por aquí no, la calefacción solo actuaba por la parte de aquí abajo. Ah, vale, correcto. Y luego tenemos aquí esta especie de Sí, una guantera, especie ¿no? de guantera, sí. Una guantera aquí. Sí, sí. Y el cuadro de instrumentos pues estaba Era bastante completo, sí. Luego aquí tenemos lo que son los pedales. Y esto de aquí... Estos son dos altavoces Avante que os llevaba originalmente. Las alfombras, pues bueno, son de origen, ya ves que están desgastadas ya por Sí. los años. Alfombras originales. Luego vemos vemos el cuadro de instrumentos, el volante de 3 radios, vemos la perspectiva que veía el conductor desde el asiento. Luego tenemos las plazas traseras también muy cómodas, con estos reposacabezas añadidos. Y como podemos ver, las plazas traseras tenían la puerta en el seguro, Sí, tenía y el también en cenicero, la época ya llevaba seguro anti niños también. también seguro por lo de los niños. Sí. Y era un coche bastante completo. Vemos que lleva esta ventana extra también que ayuda a que entre más luz dentro del habitáculo. En la época era un coche muy cómodo y muy... Sí. Bueno, mi padre siempre se fascinó y bueno, ya fue un cambio porque mi padre anteriormente había tenido un 600 Sí. y bueno, cuando se pasó a este coche siempre me dijo que era pues un coche que era muy moderno por la época. Sí, sí. O sea, solo ha tenido un propietario, tu padre. Sí, tú. sí, mi padre. Y aquí también históricamente aprendimos a conducir cosas que se hacían, que ahora no sería impensable hacer estas cosas. Sí, sí. Aprendimos a conducir todos los hermanos y yo. Y bueno, Tiene mucha historia este coche. Sí, sí, mucha historia. Y para mí es muy sentimental. Ya no te lo vendrás, este coche. Digamos que no. No. Sí, sí. Yo sí lo puedo mantener, se mantendrá hasta que Dios sepa lo que va a pasar con él cuando los que vengan detrás de mí, pues bueno, Sí. que hagan lo que quieran, ¿no? Tema llantas. Sí, las llantas son llantas, bueno, aquí se podía poner 155 hasta 175 y llevaba, o sea, el modelo de la llanta es llanta 13, Sí. que se podía poner 155 hasta 175, 70-13. Ahora llevas 175. Sí, es el máximo que se puede 70 llevar. R13, vemos también estas partes cromadas, aquí también. Esto también es de origen. Esto también es de origen. también, sí. En la parte delantera lleva faros circulares de 175 milímetros de diámetro a buena altura respecto al suelo. La visibilidad en conducción normal es perfecta, ya que el capot es bastante corto y no hay deriva parabrisas, y la altura del asiento permite dominar la carretera. La prensa de la época destacaba las siguientes virtudes del vehículo: estabilidad y dirección, confort, suspensión y climatización, crucero a fondo sin problemas, buenos frenos, lavaparabrisas eléctrico y ráfagas de luz larga. Como defectos, la prensa de la época destacaba que tenía un desarrollo demasiado largo, equipo interior muy escaso, escobillas limpiaparabrisas, luz verde de los mandos de la calefacción, excesivo recorrido de la palanca de cambio
y tenía una bocina insuficiente. El Simca 1200 Break tiene una línea cuadrada y poco estilizada, con 3,94 metros de longitud, unas dimensiones muy reducidas para una versión familiar. Para transformar los asientos traseros en plataforma total de carga, el Simca tiene la ventaja de que la superficie utilizada para equipajes va desde la boca de carga hasta la parte trasera de los asientos delanteros. Era un coche principalmente pensado para un comprador joven o para compradores que vivieran en zonas rurales.